Puede que Sid Eudy, recientemente fallecido, no haya sido el luchador más famoso de su época, pero eso no significa que no haya una historia que contar. El viaje de un joven de Arkansas hasta convertirse en uno de los personajes más intimidantes físicamente en la industria de la lucha libre. Aquí está el trágico destino de Sid Eudy. Para contar la historia de Sid Eudy, tenemos que retroceder en el tiempo todo el camino hasta el principio. Antes de que existieran Sid Vicious, Sid Justice, Lord Humongous o Psycho Sid, había un joven llamado Sidney Raymond Eudy que nació y creció en West Memphis, Arkansas, en diciembre de 1960. Resulta que los años de formación de Sid coincidieron más o menos con el periodo en que la lucha libre profesional se convirtió en una importante industria del entretenimiento. Sin embargo, subir al ring no fue el primer amor de Sid, ni el segundo, ni siquiera el tercero. Su primer amor como estudiante de secundaria era jugar al fútbol. De joven, Sid empezó a trabajar como agricultor, trabajando en más de 100,000 acres de tierra como fumigador. Al mismo tiempo, estudiaba para ser piloto, como su padre, pero en medio de todo esto, este tipo mantuvo su gran afición por los deportes. De hecho, Sid llegó a hacer una prueba para el equipo de fútbol americano Memphis Showboats, de la franquicia de la Liga de Fútbol Americano USFL. Tras ser eliminado en las fases finales, decidió solicitar plaza en Arkansas State, con la esperanza de conseguir una beca para jugar al fútbol, y aunque no lo consiguió, eso no cambió el amor de Sid por el deporte. Según él, también jugó al béisbol e incluso al baloncesto durante su infancia, ya que siempre fue uno de los niños más altos y atléticos. Según sus propias palabras, fui muy buen jugador de béisbol y también muy buen jugador de fútbol, ya sabes, era corredor en ataque y extremo defensivo en defensa. Si me hubiera desarrollado en esos dos deportes, podría haber destacado en ellos. Cuando ninguno de los deportes que le gustaban funcionaba, Sid seguía trabajando en una granja, pero también encontraba tiempo para mantener su físico natural pasando tiempo en el gimnasio. Sin embargo, reveló que durante todo ese tiempo nunca se le pasó por la cabeza la idea de dedicarse a la lucha libre profesional, hasta que se encontró con algunos de los mejores de la industria en un gimnasio de Memphis, en lo que debió parecer una intervención divina. Acudieron al gimnasio Randy Savage, Hillbilly Jim y Lanny Poffo. Al cabo de un tiempo, el grupo propuso a Sid Eudy la idea de dedicarse a la lucha libre profesional, no por otra razón, sino simplemente porque tenía madera para ello. Y aunque suene jovial, en realidad era así como funcionaba la industria de la lucha libre por aquel entonces. Unos tipos reclutaban a otros que parecían estar en forma sin tener en cuenta sus habilidades reales en el ring. Sid confesó en una ocasión que no aceptó la oferta de Savage porque amara la industria, sino por dinero. En sus palabras, mi mujer estaba embarazada y me pareció que podría dedicarme a eso, ganar dinero un poco más rápido. Y así fue exactamente como ocurrió. No tengo la historia que tienen muchos. Nunca sentí amor por el negocio, solo quería ganar dinero. En su primera prueba en un ring, Sid se enfrentó a un tipo llamado Jackie Fargo, al que acabó golpeando hasta hacerle sangrar. Con esta demostración, estaba claro que tenía la fuerza bruta necesaria para ser un luchador en los años 80. Todo lo que necesitaba era un conjunto de habilidades, por lo que Sid comenzó a entrenar con Toho Yamamoto. Después de esto, hizo su debut en el mundo de la lucha libre formando equipo con Austin Idol, contra el equipo de Nick Bockwinkel y Jerry Lawler. Poco después, en 1987, Sid fichó por la Continental Championship Wrestling, adoptando el personaje del enmascarado Lord Humongous. A finales de año, se había convertido en el campeón de los pesos pesados del sudeste de la NWA, en la división noroeste, y poco a poco se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados. Su asociación con el equipo de Shane Douglas también jugó un papel importante en la construcción de una mayor base de fans de Sid, ya que el dúo llegaría a ganar el NWA Southeastern Tag Team Championship. Eudy pasó un tiempo trabajando en New Japan Pro Wrestling bajo el nombre de Vicious Warrior, antes de tener un breve paso por World Class Championship Wrestling. Muchos aficionados no lo saben, pero fue en realidad durante su tiempo en la WCCW que utilizó el nombre del ring Sid Vicious por primera vez. Este apodo era en realidad el nombre de un famoso bajista de punk rock de los años 80 de la banda Sex Pistols. Este nombre se convertiría con el tiempo en su nombre de ring más icónico, y en 1989
Cuando fue contratado por la WCW, se le dijo que mantuviera el nombre a pesar de estar en una promoción totalmente diferente. Aunque la mayoría de los jóvenes de hoy recuerdan a Sid como un luchador de la WWE, lo cierto es que fue en la WCW donde realmente se convirtió en una superestrella. Durante su estancia allí, ganó 2 veces el campeonato mundial de peso pesado de la WCW y una vez el campeonato de peso pesado de los Estados Unidos. Eudy también llegó a trabajar con algunos grandes nombres de la industria, como cuando formó pareja con Danny Spivey para formar la cuadra Skyscrapers, dirigida por Teddy Long. Como mitad del dúo Skyscrapers, Sid incorporó la Powerbomb como su movimiento final, y el dúo se enfrentó a otros grandes actos como The Road Warriors y The Steiner Brothers. Sid también trabajó como miembro de la emblemática cuadra Four Horsemen de Ric Flair, donde era conocido por ser el músculo del grupo. Y según el difunto luchador, triunfar en la WCW no fue una sorpresa para él. En sus propias palabras, después de los primeros 6 meses en la WCW, sabía que iba a estar donde estaba hoy. Soy el trabajador más duro que he conocido en mi vida, y cualquiera que haya viajado conmigo como Bob Holly, Billy Gunn, o cualquiera de estos chicos que entrenaban conmigo o viajaban por la carretera, nadie ha trabajado más duro que yo. Lamentablemente, este viaje de cuento de hadas llegó a su fin rápidamente, debido a una serie de acontecimientos que Sid Eudy ha calificado como su mayor arrepentimiento en su carrera como luchador. Según muchos informes, Sid abandonó la WCW por unas disputas contractuales, pero fue mucho más que eso. Pocos años después de unirse a la WCW, los Four Horsemen se disolvieron, y meses más tarde, Sid tuvo la opción de ampliar su contrato con la WCW o unirse a la WWF. Esto fue en 1991. Cuando Dusty Rhodes acababa de convertirse en el booker de la WCW, y Rhodes valoraba mucho a Sid. De hecho, le prometió convertirlo en la cara de la compañía y darle un empujón en el evento principal. Rhodes también ofreció duplicar los ingresos anuales de Sid de $250,000 a $500,000, lo que equivale a unos $1,2 millones de hoy en día. Para todo el mundo, firmar este acuerdo y quedarse en la WCW era una obviedad, pero no para Sid. Quería sopesar todas sus opciones, así que se puso en contacto con Vince McMahon de la WWF, tratando de sopesar cómo la empresa con sede en Stamford le valoraba. Y lo que siguió debe ser uno de los momentos más tristes de la vida de Sid. Menos de un día después de llamar a McMahon, el director general de la WWF le hizo subir a un avión para mantener una conversación. Vince le explicó que su empresa no daba dinero garantizado a los luchadores, pero que estaba dispuesto a ofrecer a Sid cualquier otra cosa que pidiera. Sid hizo la última petición, pidiendo el puesto de Hulk Hogan en la empresa, y sin dudarlo, Vince McMahon aceptó. Un hombre siempre conocido por ser bueno con las palabras, Vince añadió que tendría a Sid Eudy como cabeza de cartel en el próximo WrestleMania, y podría ganar tanto como la WCW estaba ofreciendo. Pero esta conversación no era el final. Al volver con sus jefes, Sid Eudy descubrió que la WCW había subido su oferta a $750,000 garantizados al año. Aceptó inmediatamente la oferta y estaba decidido a firmar el contrato al día siguiente, hasta que recibió una llamada telefónica de Vince McMahon. Según Sid, nunca debería haber cogido esa llamada porque en el momento en que lo hizo, sus posibilidades de quedarse en la WCW se redujeron a casi nada. El presidente fue capaz de convencerlo de venir a Stamford solo por esa llamada telefónica. McMahon cumplió su parte del trato. Sid Vicious recibió un gran empujón y apareció en WrestleMania 8. Antes de esto, en sus primeros meses en la empresa, tuvo algunos buenos segmentos con algunos de los nombres más importantes de la empresa, como Randy Savage, Jake Roberts, The Undertaker, Ric Flair, Hulk Hogan y el entonces presidente de la WWF, Jack Tunney. Los creativos de la WWE planeaban utilizar el evento de pago por visión de WrestleMania 8 como plataforma para que Sid se enfrentara a Hulk Hogan en una especie de paso de la antorcha, pero la sola idea de esto enfureció a Sid. Se sintió insultado de que Hogan tuviera que pasarle la antorcha a él
en lugar de que él derrotara a la leyenda de la WWE para tomar el papel de la cara de la empresa. Hablando de este segmento, Sid dijo, esta fue su versión de Hogan pasando la antorcha. Hizo el pose down conmigo, que es la cosa más estúpida que he oído en mi puta vida. Y si crees que eso es gran cosa, eres tan estúpido como el resto de ellos. Estaba cabreado desde ese momento, y no quería estar allí nunca más. Debido a esto, Sid dejó la WWE después de solo un año, y regresó a la WCW, pero en este punto, ya era demasiado tarde. Dusty Rhodes había encontrado a otra persona para utilizarla como imagen de la empresa, y el regreso de Sid no resonó entre los aficionados como un héroe que volvía a casa, sino más bien como un traidor avergonzado que regresaba con el rabo entre las piernas. Trabajando en la WCW, bajo su nombre artístico, Sid Vicious, Eddie formó equipo con Big Van Vader y Harlem Heat para reavivar su enfrentamiento con Sting. Y tenemos que decir que, por mucho que Sid no llegara a ser la cara de la WCW durante su regreso, seguía siendo un artista impresionante cuyos segmentos siempre levantaban a los aficionados de sus asientos. De hecho, a los pocos meses de su regreso, Sid estaba programado para desafiar al entonces campeón mundial de peso pesado de la WCW, Vader, en Starrcade. Este combate nunca tuvo lugar, ya que Sid fue liberado de su contrato menos de un año después de su regreso, pero no por las razones que crees. La segunda etapa de Sid en la WCW terminó prematuramente como consecuencia del altercado que tuvo con su compañero Arn Anderson durante una gira de la WCW por Europa. Ambos se encontraban en el bar de un hotel de la ciudad inglesa de Blackburn, cuando se enzarzaron en una discusión sobre solo Dios sabe qué. Anderson amenazó a Sid con una botella rota, lo que provocó la intervención de los guardias de seguridad del hotel. El jefe de seguridad logró poner fin a la pelea y envió a ambos hombres a sus habitaciones privadas, pero ese no fue el final, al menos no para Sid. Siendo el hombre despiadado que era, rompió la pata de una silla, se coló en la habitación de Anderson y le atacó. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente feas. En un esfuerzo por defenderse, Anderson cogió unas tijeras y, aunque pudo protegerse apuñalando a Eddie 4 veces, acabó siendo la víctima principal, ya que Sid le apuñaló unas 20 veces. Cuando su compañero de lucha, Too Cold Scorpio, pudo intervenir y poner fin a la pelea, Anderson había perdido medio litro de sangre y estaba al borde de la muerte. La única razón por la que Sid Eddie no fue acusado de intento de asesinato fue que la WCW quería mantener su imagen limpia. Anderson era consciente de que también se presentarían cargos contra él, y la policía británica entendió que ambos hombres saldrían pronto del país, así que todo se mantuvo en secreto, y cuando alguien tuvo que recibir el palo por ello, nadie lo merecía más que Sid, de ahí su salida de la WCW. Después de esto, se trasladó a la United States Wrestling Association en Memphis, donde se convirtió en el poseedor del Unified World Heavyweight Championship de la promoción tras vencer a su antiguo rival, Jerry Lawler. Mientras aún trabajaba en la USWA, ocurrió lo más inverosímil. Vince McMahon se puso en contacto con Sid Vicious para pedirle que volviera a la WWF. Su sorprendente regreso se produjo en febrero de 1995 en un episodio de Raw, bajo el apodo de Psycho Sid. Al principio, fue el guardaespaldas de Shawn Michaels, que le acompañó a ringside en su combate por el campeonato contra el entonces campeón y antiguo guardaespaldas de Michaels, Diesel, en WrestleMania 10. Pocas noches después de su regreso, se enzarzó en una pelea con Michaels, atacándole entre bastidores con 3 powerbombs antes de unirse a Ted DiBiase y su $1 Million Corporation. En los meses siguientes, Sid se enfrentó a Diesel después de retarle a un combate por el campeonato de la WWF que perdió a Shawn Michaels y a Henry Godwinn. Los aficionados también pudieron verle formar equipos al azar, como cuando se unió a Shawn Michaels, Ahmed Johnson y The British Bulldog para enfrentarse a Yokozuna, Owen Hart, Razor Ramón y Dean Douglas en un combate Wild Card de Survivor Series. Sin embargo, uno de los mejores momentos de Sid tras su regreso a la WWE se produjo en el episodio del 13 de noviembre de Raw, cuando se enfrentó al campeón intercontinental Razor Ramón
en un combate sin título. A pesar de que el amigo en pantalla de Ramón, 1-2-3 Kid, actuó como árbitro invitado especial, Sid consiguió ganar esa noche. Pero al igual que la inconsistencia de toda su carrera, la segunda etapa de Sid Eudy en la WWE tuvo un breve final cuando sufrió una terrible lesión en el cuello en diciembre de 1995. Probablemente sea la primera vez que oyes esto, pero después de la lesión de cuello, Sid Eudy no tenía planes de volver a la lucha libre a tiempo completo. De hecho, había conseguido un nuevo trabajo como representante publicitario en Fresno, California. Pero aquí está lo realmente sorprendente. Durante todo este tiempo, Sid todavía estaba en la nómina de la WWF. Así es, técnicamente ya no era empleado de la empresa, ya que no se presentó a trabajar en más de 6 meses. Sin embargo, cuando Vince McMahon le ofreció volver a la empresa en 1995, Sid consiguió un acuerdo por el que la WWE tenía que seguir pagándole, aunque Vince McMahon ni siquiera lo sabía. Al explicárselo al presentador de televisión Sean Mooney hace unos años, Sid reveló que pidió una paga semanal cuando regresó a la empresa de McMahon. En un principio, lo hizo porque la WWF tenía una estructura de pagos terrible y podía pasar meses sin pagar a ciertos luchadores. Para contrarrestarlo, Sid le dijo a J.I. Dillon que no volvería si no le pagaban al menos $1,000 a la semana. Y cuando se lesionó en el cuello y estuvo fuera de la empresa, quienquiera que estuviera a cargo de las nóminas se olvidó de eliminar el nombre de Sid de la lista. Era casi como si hubiera hecho una estafa. Entonces, un sábado por la noche, Vince McMahon vino a verle. Según Sid, su ama de llaves le dijo que McMahon había llamado a su casa unas 50 veces. Como es de imaginar, Sid pensó que McMahon se había enterado de su descarado plan de dinero gratis y que llamaba para recuperar su dinero. Así que trató de evitar la llamada hasta que un día entró una llamada de un número desconocido. Sid contestó y resultó ser el presidente, pero la conversación no fue como Sid Eudy esperaba. En lugar de pedir que le devolvieran el dinero, la llamada de Vince fue para engatusar a Sid para que volviera a la empresa. En ese momento, The Ultimate Warrior acababa de ser despedido de la WWE de nuevo y Vince McMahon creía que Sid era la única persona con suficiente poder estelar para ocupar su lugar. Aunque Sid se sintió aliviado al saber que McMahon no le llamaba para fastidiarle la nómina, no estaba muy convencido de que le interesara volver al ring a tiempo completo. Al principio, solo accedió a hacer un par de shows y volver a su trabajo de oficina en Fresno. Lo que finalmente le convenció de dar ese paso es algo que podría considerarse que Sid y Vince McMahon hicieron historia. Sid Eudy negoció hasta convencer a Vince McMahon de que le pagara un dinero garantizado. Así es, este tipo se convirtió en el primer luchador de la WWE al que Vince McMahon accedió a pagar dinero garantizado en lugar de solo pagos noche a noche. Hablando sobre esto, Sid dijo: "Fui el primero en conseguir dinero garantizado y era el más odiado. Así que si eso no me define definitivamente como uno de los mayores talentos de este negocio, porque cuando Vince te odia, ¿verdad?". Más tarde continuó: "Me odia, sin duda, porque le dejé después de WrestleMania 8. Así que para que vuelva a mí y me dé dinero garantizado, tiene que decir que soy una de las personas más poderosas de este negocio en ese momento. Y aunque esto suene terriblemente arrogante por su parte, es difícil negar que hay algo de verdad en ello". Vince McMahon siempre tuvo sus favoritos, como Triple H, Shawn Michaels e incluso Undertaker, que mantenía una buena relación personal con el jefe. Sin embargo, no estaba dispuesto a pagar a ninguno de ellos un dinero garantizado hasta Sid Vicious, un luchador que había abandonado su empresa hace solo unos años. No sabemos si fue por el dinero garantizado o por el deseo de demostrar su valía, pero lo mejor de Sid Eudy en la WWE llegó después de este acuerdo. En primer lugar, cambió su imagen por la de un personaje intenso y de voz estridente, conocido por sus modales erráticos e inestables. En pocas palabras, se trataba de un tipo raro, que chocaba los puños con los aficionados de forma amenazadora o que se lanzaba al vacío. Raro, pero a los aficionados les encantaba. En sustitución de Ultimate Warrior, Sid formó equipo con sus antiguos rivales Shawn Michaels y Ahmed Johnson contra Vader, Owen Hart y The British Bulldog en el evento principal de In Your House
9. International Incident. Más tarde, salvó a Michaels de una emboscada de Mankind y Vader, pero pronto se volvió de nuevo contra él para convertirse en un heel favorito de los fans. Esta historia le llevó a derrotar a Shawn Michaels por el título de campeón de la WWF que defendió contra Bret Hart antes de perderlo ante Michaels en el Royal Rumble de 1997. En una montaña rusa de acontecimientos, Michaels renunció al título solo 3 semanas después de recuperarlo, lo que llevó a Sid a derrotar a Bret Hart para retener el título por segunda vez. Después de defender con éxito su título un par de veces, Sid Eudy lo perdió ante el Undertaker en WrestleMania 13, lo que resultó ser su último combate taquillero en la WWE. Sid Eudy fue dado de baja de la WWE a finales de 1997, después de que su lesión en el cuello de 1995 reapareciera y requiriera cirugía. Sid pasó el año siguiente recuperándose de la operación antes de volver a los rings en 1998, trabajando en el circuito independiente de Mississippi y Nueva Jersey. Después de esto, pasó un tiempo trabajando en México bajo el seudónimo de Sid Cyclope. Tuvo un breve paso por Extreme Championship Wrestling, donde tuvo combates con The Dudley Boyz, John Cronus, Skullbone Crush y Just Incredible, y aún no había terminado. Convencido por sus amigos de la vida real Kevin Nash y Scott Hall, Eudy regresó a la WCW en junio de 1999, adoptando el nombre artístico de The Millennium Man. En los meses siguientes, ganó su primer y único campeonato de peso pesado de los Estados Unidos de la WCW a Chris Benoit, se enfrentó a Goldberg, golpeó a Hulk Hogan y derrotó a los hermanos Harris y finalmente a Kevin Nash para ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WCW. En enero de 2001, Sid sufrió una lesión que estuvo a punto de poner fin a su carrera en un combate contra Steiner, Jeff Jarrett y Road Warrior Animal, en un combate Four Corners por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de la WCW. Y para que lo sepas, el ex ejecutivo de la WWE, John Laurinaitis, que recientemente ha estado bajo investigación con Vince McMahon por algunas acusaciones sexuales, fue el culpable. Laurinaitis era el ejecutivo de la WCW en ese momento y había obligado a Eudy a probar una maniobra aérea que creía que ampliaría su arsenal de movimientos de lucha libre. Se trataba de un movimiento irracional, en primer lugar por la edad de Sid en aquel momento, y también porque a los luchadores de su físico les resultaba difícil realizar puntos altos. Cuando Sid acabó realizando el movimiento en el combate, se fracturó la pierna al saltar desde el segundo tensor. Se partió literalmente la pierna izquierda por la mitad, y al menos uno de los huesos atravesó la piel y giró el pie 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, una escena tan gráfica que muchas cadenas de televisión no volvieron a emitirla. Tuvo que ser operado y le colocaron una barra de 17 pulgadas en la pierna, por lo que solo podía caminar con un bastón. Durante su recuperación, el médico le dijo que nunca volvería a correr, pero la determinación de Sid y sus extenuantes programas de rehabilitación hicieron posible que volviera a hacerlo. También presentó una demanda contra la WCW, que en aquel momento había sido comprada por la WWF. Durante su rehabilitación, continuó haciendo muchas apariciones en el ring en varias promociones de lucha libre, incluida la World Wrestling All-Stars. No regresó por completo a la lucha libre activa hasta 2004, cuando se unió al Internet Wrestling Syndicate, con sede en Canadá. Después de esto, la lista de promociones de lucha libre en las que Sid Eudy tuvo apariciones es interminable, desde su regreso a Memphis Wrestling hasta unirse a una gira europea con American Wrestling Rampage. Incluso regresó a la WWE en 2012, cuando retomó el apodo de Psycho Sid por última vez en un combate contra Heath Slater en la preparación del episodio 1000 de Raw de la WWE. Su último combate fue en agosto de 2017, cuando derrotó a Paul Rosenberg en Ottawa, Ontario, para Great North Wrestling. Después de retirarse por completo de la lucha libre, Sid Eudy regresó a su ciudad natal de Arkansas, donde vivió con su esposa, Sabrina Page,
con quien se casó en 1983. La pareja vivió junta hasta el 26 de agosto de 2024, cuando Eddie murió de cáncer a la edad de 63 años. La WWE le rindió un homenaje esa noche, y muchos de sus colegas, de sus décadas de experiencia en la lucha libre, han dicho muchas palabras amables sobre el hombre. Para nosotros, Sid Eudy no solo era un luchador físicamente intimidante, sino que su determinación y tenacidad le hacían intimidar también mentalmente a mucha gente. Puede que su lista de campeonatos no sea tan larga como la de otros, pero Sid nunca será olvidado en la industria de la lucha libre. ¿Qué es lo que más te sorprende de la vida de Sid? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.